Estoy completamente segura de que tú y yo tenemos un propósito. Cuanto más lo descifremos, más podremos vivirlo. Guiándome por mi corazón, he llegado aquí, a comenzar un nuevo sueño. En este podcast te voy a compartir toda mi verdad descubriendo por qué estoy aquí, para que tomes lo que te funcione a descifrar quién eres y te liberes de todo lo demás. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Luisa y este es el séptimo episodio de Descifrar la Infinita. El día de hoy estoy súper feliz y primero que nada te quiero preguntar, ¿tú en qué frecuencia eliges estar? Antes de empezar, te quiero contar en el desarrollo de este podcast, que siento que toda esta primera temporada de introducción trata mucho sobre eso, sobre el desarrollo tal cual de cómo yo llegué a estar aquí el día de hoy. Tuvieron que pasar muchas cosas, ya lo he contado en otros episodios. Durante 2 años tuve que trabajar en toda mi oscuridad para poder atreverme a dar este paso. Pero en diciembre, ya muy poco tiempo antes de empezar a publicar estos episodios, yo ya había empezado un proceso de coaching con un amigo que se llama Ro, que es buenísimo. Ya lo habíamos terminado y ahora ya tocaba la parte de entregables, hacer el logo, determinar el nombre, no sé, ver en qué plataformas iba a estar publicado y empezar a hacer todos los entregables tal cual para poder realizar y tener un podcast. Entonces, en esos momentos yo me sentía súper presionada. Ya tenía como en ideas y en conceptos todo muy claro. Todavía no había materializado nada y me abrumaba muchísimo decir, bueno, ¿cómo va a ser el logo? Y siento que también como creativos y con las ideas que nos van llegando, vas votando de una idea a otra idea, a otra idea, a otra idea. Entonces votaba entre este será el logo, o mejor esto, o mejor por acá, o mejor por acá, y etcétera. Y entonces Álvaro me propone ir a Madrid un fin de semana porque tenía puente en la maestría y me propone ir a Madrid y vámonos y vámonos y vámonos. Al principio, lo primero que pensé es, no, sería súper irresponsable de mi parte irme a Madrid ahorita cuando tengo que trabajar, todas las cosas que necesito hacer para el podcast y yo debo de trabajar. Y después, como que ya fueron pasando los días y Álvaro me dijo, no, sí, ándale, vámonos a Madrid, nos vamos a divertir un buen y no sé qué. Fuimos y nos quedamos en casa de una muy amiga mía con la que dejé de hablar por 7 años porque ella vivía aquí en España y yo vivía en México, la pandemia y muchas otras cosas, pero que la conocí hace 7 años en intercambio en Florencia y que siempre ha sido una persona que admiro mucho junto con su hermana Vanessa y personas con las que hice clic desde la primera vez que conocí. Y entonces nos invitaron a su casa y yo dije, bueno, va, voy a fluir y ya llegandito me pongo manos a la obra a ahora sí hacer todo lo necesario para que este podcast pueda salir a la luz en enero. Y entonces estuvimos todo el fin de semana disfrutando muchísimo, conociendo a otras personas, sintiéndonos como súper inspirados por ellos y por sus amigos y agradeciendo un buen estar rodeados de personas que están como en nuestra misma sintonía de vida y como que más o menos perciben la realidad de forma parecida a la nuestra y entonces estábamos felices. Y ya en una de las últimas pláticas me pregunta Jessica, y bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer en estos próximos meses? ¿Qué es lo que quieres, no? Y yo le dije, pues la verdad, estoy haciendo todo para sacar un podcast en enero. Ese es mi sueño del momento, o sea, eso es lo que quiero hacer en este momento. Pero ahorita sí estoy como medio saturada y no sé por dónde empezar a ya diseñar todo lo que quiero hacer para poder sacar este podcast. Y me dice, no manches, qué random, o sea, mi entrega final de maestría, o sea, la entrega final de maestría de Jessica fue hacer todo el manual de identidad y uso de un podcast y estructurar todo lo que se necesitaba estructurar para poder tener un podcast. Y yo, ¿qué? No, por favor, a ver, enséñamelo, necesito ver tu proyecto, por favor, quiero saber más. Fast forward, al pasar los días, me escribe Jessica y me dice, oye, pero pues yo soy directora creativa
¿por qué no te dirijo? ¿Por qué no me contratas a Esnes, que es su empresa? Shout out a Esnes, que son dos personas que admiro muchísimo y que son unas masters en lo que hacen literal. Y bueno, Jessica en esta ocasión fue la directora creativa de mi proyecto y le dije, por supuesto que sí, eso es lo que necesito y vamos a empezar. Y gracias a ella realmente fue como pude estructurar todo lo que necesitaba estructurar en la materia para poder desarrollar este podcast. Me dirigió tal cual en el proceso creativo de desarrollar toda la identidad visual del podcast, las animaciones que estoy haciendo que a veces subo a mi Instagram, como que me ayudan a complementar un poco el trip de lo que quiero hablar, materializar y ya llevar a, a esta realidad, este podcast que tanto era mi sueño y ya, y a partir de ahí aprendí muchísimo. Primero, porque yo nunca me hubiera imaginado que iba a tener una directora creativa en un proyecto personal, porque evidentemente yo hubiera pensado que yo iba a ser la directora creativa de mis proyectos personales. Pero cuando decidí abrirme a la vida, ir a Madrid, soltar el debo de trabajar y fluir, divertirme y gozar, entonces se volvió más fácil mi entrega y mi trabajo, por así decirlo, para poder desarrollar este podcast, porque gracias a Jessica, ella es súper estructurada, entonces me decía, ahora necesitamos hacer esto, ahora necesitamos hacer esto, ahora necesitamos hacer esto, y cada uno de los pasos los fuimos haciendo y aunque yo seguía haciendo la parte de diseño y animación y ella simplemente me estaba dirigiendo, no hubiéramos podido llegar a todo lo que diseñamos juntas si no hubiera sido por ella. Y si no hubiera sido porque yo me fui a Madrid, porque fluimos, porque, o sea, como que me intenté abrir y realmente creo que hoy me encanta los resultados de lo que hemos hecho y evidentemente vamos a empezar a hacer muchos proyectos más juntas porque realmente creo que aprendí muchísimo. Y esto me hizo tripear en las frecuencias. Ya sabemos, hace 2 episodios, el episodio número 5 que se llama Somos una onda, que todo la materia, absolutamente todo lo que conocemos por materia y toda la tercera dimensión está creada de átomos que a su vez están creados de partículas y las partículas están hechas de ondas. Entonces, somos una onda. Pero esas ondas pueden estar en diferentes frecuencias. O sea, tú puedes elegir, aunque seas una onda, tú puedes elegir a través de constancia y de mindset, puedes elegir modificar la frecuencia de tu onda. Primero que nada, quiero hacer un pequeño paréntesis porque creo que realmente esto es lo que más me ayudó a entender qué son las frecuencias y cómo modifican la percepción de la realidad. Yo desde hace mucho tiempo, con las personas que conocía, a lo mejor en otros momentos de mi vida o así, era súper juzgona, la verdad, de los haters. Y no sé si tú sabes qué es un hater, pero para mí un hater es como que llegan a un lugar y, ay, no, esto está chafísima, o esto no me gusta, o aquí está tiradito, y empiezan a ver como todas las cosas negativas de donde sea que estén, ¿no? Y yo me cansaba muchísimo de esa actitud y también me juzgaba mucho a esas personas y decía, es que neta no puede ser posible que de todo lo que hay solamente ven lo negativo, o sea, solamente ven lo negativo, solamente ven lo chafa, y entonces nos están a todos metiendo en lo chafa, o sea, como que metiendo en lo mismo, aunque yo a lo mejor no me hubiera fijado que esta cosita está tirada por aquí, como él ya me hizo percibirla, entonces ya estoy observándola, ¿no? Y después empecé a entender que mi juicio era innecesario porque realmente las personas que decidían ver lo negativo de las situaciones era todo lo que estaban viendo. O sea, realmente ellos nada más podían ver lo negativo y eso es algo que yo no me había dado cuenta. Yo no me había dado cuenta que lo que decidimos percibir es realmente lo que percibimos nada más. Entonces, sí, yo decido percibir todo lo negativo, básicamente no voy a poder percibir lo positivo, aunque estemos en el mismo cuarto, aunque estemos en la misma escena de vida, la misma situación. Si tú decides percibir lo positivo, literalmente no vas a poder percibir lo negativo, o si decides percibir lo negativo, no vas a poder percibir todo lo positivo. Y si te vas mezclando entre qué estás percibiendo una persona y qué te está percibiendo otra persona y decides afectar la forma en la que tú percibes la realidad a través de lo que los demás están observando de esa realidad, entonces tú también empiezas a modificar tu frecuencia hacia la de cualquier otra persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me meto en la frecuencia de la vida es una mierda, entonces yo voy a estar, mi onda entera va a seguir subiendo y bajando, yo voy a estar en mi proceso personal,
pero la frecuencia va a ser, la vida es una mierda, la vida es una mierda, la vida es una mierda, la vida es una mierda. Y entonces, tal cual voy a empezar a modificar mi percepción de la realidad para alimentar esa misma frecuencia. Entonces, voy a empezar a percibir todo lo que está a mi alrededor de por qué la vida es una mierda. Entonces, voy a empezar a percibir, sí, ahí está una popó de un perro que no recogieron, ahí esa señora está gritando, me trataron muy mal en el mostrador, o me hicieron esto, me salpicó el agua al coche, o lo que sea, ¿no? Y entonces empiezas a modificar literalmente tu forma de percibir la realidad a través de la vida es una mierda. O, por ejemplo, otra de las frecuencias, una de ellas en las que estaba yo antes de irme a Madrid, es debo de trabajar, debo de trabajar, debo de trabajar y todo lo demás es una irresponsabilidad. Y entonces yo empiezo a mortificarme y empiezo a no poder trabajar, cuestionarme, la creatividad se empieza a nublar, empieza a colapsar mi creatividad literal. Todo empieza a hacerse más difícil en el debo trabajar y entonces todo el tiempo me estoy castigando porque no estoy trabajando. Si yo me abro y digo, bueno, me voy a abrir a fluir con la vida y vida, muéstrame y guíame. Entonces la vida te muestra y te guía y te enseña todo lo chido que hay en esta realidad. El punto es que cualquiera de las frecuencias están a nuestra disposición y sí podemos elegirlas. O sea, sí puedes elegir la de la vida es una mierda, sí puedes elegir la de solamente debo de trabajar y todo lo demás es una irresponsabilidad, puedes elegir la de la vida es un milagro y entonces empiezas a ver todos los milagros que existen a tu alrededor, empezando por la complejidad que estás experimentando en esta tercera dimensión como un milagro, porque así lo percibo yo. O puedes empezar a percibir la vida es súper interesante y inspira muchísimo y entonces llegan personas que te inspiran muchísimo y proyectos que te inspiran muchísimo. Estás en situaciones, en lugares, en restaurantes que se te ponen en el camino y que alimentan esa frecuencia de la vida es un milagro, o la vida es abundante, o la vida es amorosa, o la vida es increíble en general. Entonces lo que yo te quiero preguntar es que ¿en qué frecuencia decides estar? Y todos estamos susceptibles a afectarnos por las frecuencias que los demás a nuestro alrededor eligen. Pero cuando tú, desde tu propia conciencia, te das cuenta del poder de tu frecuencia y te das cuenta que para poder modificar la frecuencia en la que estás, vas a tener que ser constante y constantemente vas a tener que elegir percibir aquello que quieres percibir. Por ejemplo, si yo decido percibir la belleza, entonces va a ser una responsabilidad, por así decirlo, que en todos los escenarios en los que vaya estando a lo largo de mi día o a lo largo de mis semanas, de mi cotidianidad, decir, ok, sí puedo ver lo que no es bello de esta situación, pero yo en este momento elijo ver de qué forma y en este momento y en este lugar la vida es una belleza. Y elijo ver en este momento y en este lugar lo que me inspira. Y literalmente estoy segura que en cualquier lugar en el que estás, si tú eliges ver lo bello, lo que te inspira, lo que te motiva y lo que te impulsa a continuar en tu camino de conciencia, vas a encontrar millones y millones de aspectos que ayuden y que te hagan más fácil habitar esa frecuencia que ahora estás eligiendo. Esto es fuertísimo para mí porque cuando estamos en la parte baja de nuestra onda, cuando estamos mucho más susceptibles a la tercera dimensión, a la limitación, a la frustración y cuando estamos menos conectados, por así decirlo, o al menos así nos sentimos, es más fácil caer en, no, todo está mal, yo no lo estoy haciendo bien, no soy suficiente, o debería hacerlo mejor, o debí de haberle echado más ganas, o si tan solo hubiera hecho esto de otra forma. Y entonces me empiezo a meter en esta frecuencia de todo está fatal, yo lo estoy haciendo muy mal. Voy a empezar a atraer y a percibir dentro de mi realidad todo lo que estoy haciendo mal, todo lo que me falta por hacer, todo lo que no he hecho correctamente, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, si me abro a decir, estoy siendo guiada por la infinita y por el universo y en cada momento puedo elegir percibir algo que alimente mi conciencia y que me haga disfrutar de esta realidad, aun cuando me siento bajoneada o aun cuando me siento insegura, voy a empezar a percibir las cosas
bonitas y las cosas que están alineadas con lo que yo estoy eligiendo. Y así y de esa forma voy a empezar a vibrar en la frecuencia en la que otras personas también están eligiendo estar ahí y otras personas también están eligiendo experimentar la vida como algo que es increíble. Y entonces vamos a empezar a unirnos, tal cual lo que sucedió con Jessica y con este proyecto. Si yo me hubiera quedado en la frecuencia de no, debo de trabajar y no voy a ir a Madrid y me voy a quedar aquí y así, probablemente, y esto está muy cañón, probablemente yo no hubiera sacado este podcast en enero como lo quería sacar y probablemente no me hubiera encantado tanto la identidad visual como el día de hoy me gusta. Gracias a que yo me había de decir, no, yo estoy guiada y si es cierto, y voy a abrirme, voy a fluir y voy a soltar esos deber ser. Debo de trabajar, los voy a soltar y los voy a entregar y me voy a abrir con la vida y voy a decir, bueno, va, si me estás poniendo Madrid y si Álvaro me está, dice que vayamos, obviamente lo voy a hacer porque de eso se trata la vida, ¿no? Y me abrí y entonces, gracias a eso, conecté con Jessica. Jessica se convirtió en mi directora creativa y no nada más eso, su novio es un experto en música y audio y él es el que está editando todos los videos y todo el audio. Shout out a Juan Kristen. Él me está ayudando muchísimo también a editar todos estos videos. Y si yo no hubiera ido a Madrid y si yo me hubiera quedado en la frecuencia de debo de trabajar, probablemente me hubiera costado mucho más trabajo poder grabar este episodio y poder generar este podcast. Entonces, entre más elijas las frecuencias de amor, de belleza, de conciencia, de disfrute, de gozo, que todas están a nuestra disposición, más vas a poder experimentarlo. Y ahora quiero tocar una de las frecuencias que creo que están como muy activas, como en el consciente colectivo o en el colectivo de todo lo que somos. Y una de ellas es la de antes era mejor. Creo que eso es más en las generaciones un poco más grandes que yo. No, antes los niños jugaban más en las calles o antes la gente era más respetuosa o antes las personas eran más arregladas o antes las cosas eran mejor de cualquier forma, ¿no? O sea, creo que esa es una frecuencia súper fuerte hoy en día en el mundo y en el colectivo. Desde mi perspectiva, el antes era mejor es nada más un evitar el cambio porque antes no era mejor, antes era antes, simplemente. Y así como todo el planeta está en constante cambio, la naturaleza está en constante cambio, las plantas están en constante cambio y como se nos ha enseñado desde todo lo que ha creado esta materia, que el cambio siempre va a ser constante, no podemos aferrarnos a que el árbol se quede exactamente igual durante todo el año, porque no va a suceder. Ah, pues lo mismo es con la sociedad, lo mismo es con la humanidad y lo mismo es con este colectivo. Antes no era mejor, antes era antes. Y si te abres a ver cómo el día de hoy es increíble también y es parte de la humanidad y también nos da muchos beneficios y también tiene toda una magia en el hoy, y así como supongo que en el futuro también tendrá su propia magia, entre más elegimos ver la magia del aquí y el ahora, más la vamos a experimentar y menos nos vamos a aferrar a que antes era mejor o más fácil o más suave o lo que sea. Realmente te quiero invitar a que observes la frecuencia que eliges para poder percibir la realidad en la que estás. Que desde la permisión de poderte decir, hoy elijo ver la belleza, hoy elijo ver, y tú decides porque todo está a tu disposición. Tú puedes decir, yo hoy elijo ver los milagros, o yo hoy elijo ver la belleza, o yo hoy elijo ver todos los proyectos creativos a mi alrededor que me inspiren a desarrollar el que yo quiero. O yo hoy quiero ver a todas las personas que tienen muchísimo seguridad en sí mismas y entonces desarrollan todo lo que quieren. Y literalmente es como modificar el algoritmo de tu realidad. O sea, lo que estás haciendo es meterte en esa frecuencia y hacer que tu onda y tu camino de conciencia empiece a modificar la realidad y entonces te empieza a alinear con todas las personas que están a tu alrededor y que si tan solo abres, o sea, te abres a permitirte ser guiada y ser receptora
de esa guía, entonces van a poder llegar todas las personas que también están haciendo el mismo esfuerzo que tú por alinearse a ver la vida como lo increíble e inspiradora que verdaderamente es. Y para poderte facilitar esta nueva elección de frecuencia en la que estás, te quiero compartir uno de los ejercicios que a mí más me han ayudado y que cada vez me doy cuenta de que la danza es un ejercicio poderosísimo, que de hecho se dice que la yoga se creó con un ritual de danza en el que le permitían al cuerpo liberarse y expresarse, y así es como poco a poco se fue creando el yoga. Y a lo largo de eso, muchos otros tipos de meditaciones posibles. Entonces, el ejercicio que te quiero proponer para poderte ayudar a liberar de todas las frecuencias que hoy ya no son necesarias para ti y que te puedas meter en la vida desde un lugar gozoso, amoroso y divertido, te quiero recomendar que pongas, primero que nada, te encierres en un cuarto, en el cuarto que tú quieras, en el cuarto en el que sientas más privacidad, si estás solo o sola o sole mejor, pongas la música, tu música favorita. Lo que sí te recomiendo es que sea música muy bailable, que te haga bailar a ti. No sé, si te gusta el disco, pon disco. Si te gusta la música electrónica, pon tu canción favorita. O si no sabes qué poner, busca Ecstatic Dance Playlist en Spotify y vas a ver que va a haber muchas opciones. Después de eso te recomiendo que con audífonos o con bocinas pongas la música a todo volumen, cierres los ojos, respires profundo y le digas, cuerpo, hoy te permito guiarme tú a mí. Y literalmente vas a permitir que tu cuerpo empiece a bailar o a moverse, no importa si hace cosas raras, no importa si las posturas como que te generan inseguridad o así, al final del día estás encerrado en un cuarto, nadie te está viendo, entonces puedes ponerte la música y empezar a permitir a tu cuerpo fluir y gozar y guiarte, aunque sea por un momento, aunque sea por una hora, no sé, media hora, 20 minutos. Y vas a ver cómo te vas a divertir con lo que eres, con tu cuerpo y con esta realidad que está aquí hecha para tu disfrute y para lo que tú elijas experimentar. Te mando un abrazo y espero verte en el próximo episodio. Gracias. Gracias por escuchar este episodio y por permitirme darle un lugar a mi verdad. Agradécete a ti por abrirte un ratito de cuestionamiento. Cuando me cuestiono, me doy cuenta de lo que ya no me funciona y entonces me libero.